Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición el estar una vez más con ustedes. Es un privilegio el poder eh, aprender de la palabra de Dios. Y sobre todo, mis amados hermanos, creo que cuán grande es Dios que aquel que con fe eh, busca de su palabra, pone por obra su palabra, creo que nunca puede ser avergonzado. Realmente creo que nuestro Dios recompensa a todos y cada uno de nosotros de acuerdo a esa fe que nosotros tenemos, de acuerdo a esa fe que nosotros eh, ponemos, ¿verdad? En nuestro Dios. Fe no me estoy refiriendo solamente a creer o no me estoy refiriendo solamente a pues creer algunas cosas de la palabra o decir yo creo, sino realmente creer es vivir la palabra de Dios. Y hermano amado, nosotros nos damos cuenta que hay un Dios vivo cuando empezamos a vivir esos versículos tan hermosos que nos van dando forma a nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, y pues de ahí, ¿verdad? Procede pues la bendición de nuestro Padre eterno. Así es que en esta noche, amado hermano, tenemos un tema muy interesante a la luz de la palabra de Dios, un tema que lo he abordado varias veces, pero hace unos momentos, ¿verdad? Estudiando la palabra, eh, me di cuenta que Dios en su infinita misericordia y en su infinita palabra siempre podemos recibir más de lo que ya tenemos. Y eso es bueno y eso pues nos da un aliciente, ¿verdad? Para poder pues acercarnos a nuestro Dios y sobre todo, ¿verdad? Pues podernos eh, acercar a Él sin ninguna duda. Así es que, mis amados hermanos, acompáñenme por favor al libro de Esther, capítulo 2 versículo 12. Libro de Esther, capítulo 2 versículo 12. Usted lo puede encontrar ahí en su Biblia o lo podemos aquí leer en la pantalla. Y vamos a escudriñar la palabra de nuestro Salvador. Muy bien, espero que a usted lo tenga. Lo vamos a leer aquí todos juntos, mi amado hermano, y que en la misericordia de nuestro Dios, el Señor Dios Todopoderoso, sea revelándonos de su palabra. Acompáñeme entonces y leamos. Dice aquí, cada vez que se acercaba más el momento de presentarse ante el rey Jerjes, pero para que una joven pudiera presentarse ante el rey, debía haber completado 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses con aceite de mirra y otros 6 con perfumes y diferentes clases de cosméticos. Lo voy a leer una vez más. Cada vez que se acercaba más el momento de presentarse ante el rey Jerjes, pero para que una joven pudiera presentarse ante el rey debía haber completado 12 meses de tratamientos de belleza, 6 meses con aceite de mirra y otros 6 con perfumes y diferentes clases de cosméticos. Oremos. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque nos permites aprender de tu palabra, nos permites el poder acercarnos a la mesa donde tú siempre preparas banquete. Te doy gracias, Padre mío, porque tú eres el que revelas y tu palabra dice que tú se lo revelaste a los más pequeños. Señor, me nombra a mí mismo pequeño, porque ciertamente, Señor, desconozco tantas cosas de tu palabra, pero que tu palabra es hermosa, tu palabra es un aliciente, tu palabra, Señor, es ungüento para nuestros huesos, también reprensión, Señor, pero esa palabra tuya viene a ser como un bálsamo, así lo dice tu palabra, que las palabras del sabio vienen a ser un bálsamo y tú eres el sabio de los sabios. Te damos gracias, Padre nuestro, permite que todos a la distancia podamos aprender y que sobre todo, Señor, tengamos revelación en lo individual, en lo particular, para que podamos comprender que tú, Señor, vives y vives para siempre y que honras a los que te honran y que bendices y das a quien está dispuesto, Señor, a darte también de su tiempo. Te doy las gracias, bendigo a cada hermano, a cada hermana y todos los que están al alcance de mi voz para que puedan aprender juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, es importante, ¿verdad? Que nosotros comprendamos, ¿verdad? Porque muchas veces
no me estoy refiriendo en el tiempo presente o unas semanas atrás, sino a lo largo de pues mi caminar como maestro principalmente, o enseñante de la palabra, pues a lo largo de eso, pues muchos hermanos o gente como que quisiera muy claro, ¿verdad? En la Biblia qué debemos de hacer o ciertas enseñanzas. Déjeme explicarme. Lo que pasa es de que, por decir alguien, tiene algún problema, voy a decir, ¿verdad? En la mano derecha, tal vez perdió la fuerza o perdió la movilidad o la está perdiendo. Y cuando se acerca a Dios, ¿verdad? Pues le explicamos que la palabra de Dios es importante y que de ahí puede salir sanidad y que nos basamos en la Biblia. Y para a lo mejor alguno, ¿verdad? Quisiera esa persona que está perdiendo la fuerza en su mano, quisiera a lo mejor un versículo, ¿verdad? Que dijera, el Señor Dios Todopoderoso, al hacer esto y esto, te va a curar la mano. No estoy diciendo que no venga todo en la palabra de Dios. Creo firmemente que todo viene aquí en la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos que escudriñarlo, tenemos que estudiar para que podamos nosotros, ¿verdad? Aprender de allí. Sin embargo, ¿verdad? No va a venir de tal manera. ¿Por qué situación? Porque Dios quiere, hermano, que compartamos su gloria. La Biblia dice que Él no comparte la gloria con ningún ídolo. Sin embargo, Él sí comparte su gloria con sus hijos. Y que Él quiere compartir esa gloria, pero esa gloria tenemos que como ganárnosla, tenemos que acercarnos y abalanzarnos a esa gloria para poder, ¿verdad?, recibir de su gloria, de su misericordia. Entonces, amado hermano, siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar todo. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay que escudriñarlo para que podamos nosotros tener esa respuesta que nosotros habíamos estado buscando o que estamos buscando. Entonces, hermano, el tema de hoy, 66 libros. Y ahorita quiero que vayamos estudiando esta parte porque los días miércoles es de estudio, ¿verdad? No es como una prédica, sino que vamos desencriptando o desenmascarando, ¿verdad? Ahí ciertos elementos de la palabra, que eso a su vez nos va a dar más herramientas para que cuando estudiamos la palabra o escuchemos alguna prédica, tengamos esos elementos para que podamos comprender un poquito más la palabra de Dios. Acuérdese que Él tiene alegorías o símiles, comparaciones, que nos están ahí guardados esos secretos. ¿Y por qué, hermano, pienso yo? Eso es mi pensar, ¿verdad? No estoy diciendo que así lo diga la palabra, pero pienso yo que si la Biblia fuera tal cual todos los secretos y los misterios de Dios en una simple leída, creo que la gente nos volveríamos locos, porque la sabiduría de Dios es infinita, amado hermano. En 66 libros que está compuesta nuestra Biblia, y ahorita le voy a explicar, no me gusta llamarle nuestra Biblia, pero la Biblia compuesta de 66 libros, hermano, tanta información que hay. El día martes le decía a un hermano que no solamente es aprenderme así tal cual, ¿verdad? Lo que viene en la Biblia, sino que ya es otra estructura cuando nos metemos al estudiar los originales, tanto el hebreo como el griego, y que de ahí sale más información. Y que cuando empezamos a buscar esos símiles o comparaciones sale más información. Y que cuando usted y yo empezamos a leer, ¿verdad?, los contextos, empezamos a leer las referencias bíblicas que nos llevan de un verso a otro verso, sale más información. Y que cuando viene la revelación del Espíritu Santo sale muchísima más información. De tal manera que si nosotros, ¿verdad?, hubiera una Biblia que estuviera así con todos los misterios y secretos, aparte de ser muy amplia, ¿verdad?, creo que pues sería tanta la información que la gente, ¿verdad?, no podríamos manejarla. Sería tanto que pues sería incomprensible en muchas cosas para nosotros, y que Dios paulatinamente nos va cambiando la manera de pensar, de ver las cosas, para que podamos nosotros entender lo que es celestial, porque la Biblia es muy clara diciendo que de las cosas visibles creó, de las cosas invisibles creó las visibles.
Entonces todo lo que vemos de manera literal surgió de lo invisible, es decir, que de todo aquello que no se ve surgió lo visible. De todo aquello que no se ve, entonces hermano, tendremos que hacernos las preguntas, ¿qué hay más allá aparte de lo visible, ¿va? De este mundo terrenal? Entonces, amado hermano, sí debemos de ir aprendiendo esto. En el libro de Esther habla acerca de ese tratamiento que deberían de tener las doncellas para acercarse al rey Jerjes. No estoy hablando que Dios sea Jerjes, sino que es una comparación del Dios omnipotente. El libro de Esther particularmente no tiene en algún momento que nombre a Dios. En ningún momento se nombra a Dios o a Jesús o al Espíritu Santo, en ningún momento. Pero hermano, está lleno de alegorías que nos hacen comprender, ¿verdad?, que Dios inspiró a ese autor para poder escribir el libro de Esther. El libro de Esther se escribió posiblemente, ¿verdad?, cuando Israel salió, o bueno, fue llevado esclavo, y entonces ahí fue cuando se escribió el libro de Esther. Quiere decir que fue mucho después de que Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, todos los reyes de Israel y de Judá estuvieran, sino que fue ya casi al final, y que hermano trae unas cosas bien hermosas para que nosotros comprendamos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, específicamente en ese verso que acabamos de leer, se lo voy a poner nuevamente, dice que 6 meses de mirra y 6 meses con aceites o perfumes aromáticos. Entonces, hermano, tenemos nosotros que notar, ¿verdad?, que habla de 2 veces 6. Y que si nosotros pusiéramos, también habla de los panes de la proposición, ese no lo puse, porque dice la Biblia que había 6 panes de la proposición, 2 hileras de 6 y 6, haciendo una suma de 12. Y entonces, hermano, como que nosotros tenemos que acercarnos a ver eso, porque es de que Dios no dispuso los panes, si 12 puede haber puesto 4 por 3, 3 por 4, pero sin embargo puso 6 y 6. De la misma manera, 6 meses tratamiento de mirra y 6 meses con tratamiento de perfumes aromáticos. Entonces, hermano, como que salta, va ahí el 66. Y que eso es hermoso porque déjeme contarle un poco historia. Estoy empezando, no estoy perdiendo el tiempo, sino quiero que vayamos comprendiendo esto para que usted tenga fe en la palabra de Dios, para que usted pueda comprender con más fuerza que la Biblia no es solamente algo ahí como que alguien lo inventó, sino que salió del corazón de Dios y que en la sabiduría de Dios, Él puso, ¿va?, todos estos ejemplos para que usted y yo los fuéramos comprendiendo y que pudiéramos poner por obra todas estas cosas. Entonces sí es importante esto, 66, y entonces la Biblia, bueno, es que no me gusta llamarle de esa manera porque la Biblia es de Dios, no le pertenece absolutamente a nadie, es de Él, y la dejó, ¿verdad?, para que usted y yo pudiésemos conocer al Dios verdadero. Pero para sentido práctico, cuando hablamos de las Biblias que hay, ¿verdad?, hay varias Biblias refiriéndome al trato que han recibido. Si nosotros abriéramos, ¿verdad?, una Biblia, como comúnmente la gente le llama, ¿verdad?, católica, tiene libros, tiene más libros. Cuando nosotros abrimos la Biblia, que no está correcto, ¿verdad?, pero que la gente le llama cristiana, tiene 66 libros. Y todo surgió, ¿verdad?, en la Edad Media, por ahí de 1500, en el siglo de las luces, cuando hubo un cambio dentro de la estructura de la Iglesia Católica Romana, porque muchos curas o frailes, ¿verdad?, o seminaristas estuvieron más bien en contra de lo que estaba haciendo la Iglesia católica. Uno de ellos, que es, digamos, como el más famoso, ¿verdad?, Martín Lutero, después de ahí vino Juan Calvino, y que yo sé, hermano, que Dios ocupa a cualquier persona, y eso lo vemos en la Biblia de múltiples formas. Nosotros vemos, ¿verdad?, cómo Dios ocupó aún a los enemigos de Israel para mostrar el poder de Dios.
Así es que, hermano, no podemos quitarle la gloria a Dios, porque si estos hombres, ¿verdad? Fueron movidos por Dios para cambiar ciertas cosas, es indudable que Dios estuvo allí metido para que hubieran ese tipo de cambios. Nadie puede, hermano, comprender las cosas si no es por Dios. Muchos, ¿verdad? No le dan tanta credibilidad porque pues eran frailes, eran seminaristas católicos y entonces como que lo tratan de descartar. Sin embargo, sigo yo pensando que todo está en el control de Dios. Nadie puede mover aún un dedo si no lo autoriza el Señor. Y lo vemos en el libro de Job cuando se le acerca Satanás, ¿verdad? Y le dice Dios a Satanás: no has considerado a mi siervo Job recto, perfecto, íntegro. Y le dice: ¿cómo no va a estar así si todo lo tiene cercado? Y entonces Dios le dice: bueno, está bien, ahí métete con él, pero no toques su alma. Y vemos que pues le quita absolutamente todo. Entonces el enemigo, aunque no lo quiera aceptar, ¿verdad? Tiene que pedirle permiso a Dios para hacer muchas cosas. De la misma manera, hermano, si alguien cambió, digamos, la estructura de esos libros, de tener más libros a tener menos libros, entonces Dios lo permitió. Y que no me estoy basando en esto porque eso de alguna manera es historia humana, pero sí tenemos que basarnos en la palabra de Dios que me habla de 66. ¿Y por qué, hermano? Porque la Biblia dice: vosotros habéis sido lavados por el agua de la palabra. Entonces, cuando vemos esta representación de Esther, que tenían que ser las doncellas tratadas durante 6 meses con mirra, la mirra se ocupaba para la limpieza, o se sigue ocupando, ya no de la misma fuerza, ¿verdad? Como se hacía antes, pero hoy hay jabón, hay esto, hay el otro, que pues se descartaron ciertas cosas naturales, ¿verdad? Y que entonces la mirra lo que hace es limpiar, o sea que durante los primeros 6 meses se limpiaba y los otros 6 meses se perfumaba. Eso es solamente una alegoría, porque usted y yo, cuando buscamos la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, lo que sucede, mi amado hermano, es que vamos siendo limpiados y vamos siendo perfumados. Entonces, esto es hermoso porque me habla de 66 libros y esto, hermano, se escribió hace más de... ¿Qué le voy a decir? Hace más de 6,000 años. Pongámosle, sí, póngale 5,000, póngale 5,780, va, que es el calendario hebreo. Pero desde ese momento Dios ya había puesto estratégicamente que íbamos a usted y yo obtener 66 libros. Hay gente que a lo largo de la historia dice: es que nunca fueron 66 hasta apenas este siglo. No hay ningún problema. El asunto es, hermano, que siempre Dios veló para que la palabra de Dios pasara de generación en generación. Que nosotros, los del último tiempo, tenemos más bendición. Y lo vemos en la parábola, ¿verdad? Que dice que estaba el jornalero que duró, ¿verdad?, su jornada completa. Luego llegó otro con menos jornada y le pagaron lo mismo. Y entonces dice que llegó el último por una fracción del día y le pagaron lo mismo, un denario. Entonces usted y yo tenemos menos tiempo pero la misma paga. De manera que entonces, hermano, Dios, para darnos esa misma paga, entonces ha puesto múltiples herramientas para que usted y yo pudiésemos ser tratados de la misma manera de aquellos que tuvieron mucho más tiempo. Entonces es indiscutible que, hermano, usted y yo tenemos una Biblia completa, porque en el tiempo de Jesús solamente estaba el Tanakh, ¿verdad?, que es lo que se le llama el Pentateuco, Salmos, profetas, y, hermano, eso era lo que tenían, y para poder estudiar la palabra necesitamos la revelación de Dios. Ahora, 200 años después de Cristo, se hace el compendio de los 66 libros, y que posteriormente se fueron agregando los deuterocanónicos. Pero, hermano, hoy por hoy volvemos a tener estos 66 libros completos y ahora con mucho más herramientas que lo que pudieron haber tenido los pasados. Entonces, entendiendo esta situación de los 66 libros, 6 y 6, ¿verdad? Es importante comprender en numerología bíblica que para que nosotros podamos llegar a la plenitud del varón perfecto que es Cristo,
Tenemos nosotros en la numerología, el número 6 se refiere a número de hombre, al humano, al ser humano. Y que para poder llegar a la perfección, que es el número 7, se necesita un 1, es decir, aquel que lo llena todo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no hay manera, hermano, de no creer lo que Dios nos dejó. Porque si estamos hablando, ¿y de dónde sacó que el número 6? Porque dice que en el sexto día Dios creó al ser humano, número de hombre. Entonces 6 más 1, que es Cristo, 7. Para poder llegar a la perfección es indudable que necesitamos la palabra de Dios, más Jesús creer. Entonces hay gente que ve la Biblia, la lee, la comprende, se ha aprendido los pasajes bíblicos, pero no ha recibido a Cristo, no va a poder ser perfeccionado. De la otra manera, hay gente que ya recibió a Cristo, pero no quiere recibir la doctrina, la palabra de Dios, no va a poder ser perfeccionado. Y para poder, hermano, ser llevado juntamente con Cristo, necesitamos ser perfeccionados. Porque la Biblia dice que nada inmundo entrará al reino de los cielos. Entonces, es bien importante entender esto, porque de ahí, ¿verdad?, surge la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, mire, acerca de esto puse un verso que para mí es muy fuerte, ¿verdad? Pero que nos da una idea de que Dios estuvo en medio de todo esto. Acompáñeme a Apocalipsis 22:18 y 22:19. Bien, dice aquí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas. Verso 19, y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, que si a estos 66 libros, imagino, hermano, pensemos esto, ¿verdad? Pensemos que a lo mejor los cristianos cometimos un error al quitar los deuterocanónicos. Entonces, si se quita, ¿verdad? Entonces diríamos que pues no tendríamos vida eterna. Y eso diríamos, no puede ser, porque aquí la Biblia dice, ¿verdad?, que será quitado del libro de la vida, aquel que le quite, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensáramos en eso, por eso le digo que Dios estuvo en medio de toda esta situación, de estos 66 libros, porque entonces, entendiendo, mi amado hermano, de esa situación, de que entonces si lo hubiese, si como si no hubiera habido esa revelación para quitar, entonces cuánta gente, hermano, hemos tenido en nuestras manos estos 66 libros. Entonces, todos seríamos quitados del libro de la vida. ¿Y cómo evidenciamos que todavía estamos escritos en el libro de la vida? Dice la palabra de Dios que se acercaron sus discípulos bien contentos y se acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y uno dice: yo vi caer como un rayo a Satanás. Y entonces felices, ¿verdad? Porque veían el poder de Dios sobre el gobierno de maldad. Entonces Jesús les contesta, ¿va? Dice: no se pongan contentos por eso, mejor pónganse contentos por estar escritos en el libro de la vida. Entonces, cuando alguien llega a una estatura de fe, porque eso es lo que dice la Biblia, el que creyere estas señales le seguirán, echará fuera demonios. Entonces ya creyó firmemente, no es un cristiano a medias que sí, yo creo en Cristo y va al templo y regresa y no cambia, no, sino que aquel que ya pudo, hermano, echar fuera de demonios, quiere decir que sí le alcanzó la fe para creer verdaderamente en Jesús. Entonces, pongamos esto: echar fuera demonios es similar, no siempre, pero en su mayoría, como que es una evidencia de que estamos escritos en el libro de la vida. Si entonces, hermano, no es que sea garantía, pero echar fuera demonios, no exorcistas ambulantes, tiene una grande diferencia, que no me voy a detener a explicarlo, pero entonces, hermano, vemos esa situación. Si no estuviéramos escritos en el libro de la vida, entonces no se podría tener esa autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. Entonces, mi amado hermano, ahí nos da esa certeza. Entonces, comprendiendo esta parte, entonces vemos, hermano, que Dios quitó lo que no era de él. Quitó y hermano, ¿por qué le digo que quitó? Porque Macabeos, Judith, Tobías, esos fueron escritos en el tiempo del exilio de Israel en Babilonia. Ahí fueron escritos.
Pero hermano, no fueron escritos por gente que hubiera sido ungida por Dios, sino que fueron historiadores. Cuando nosotros vemos lo que los macabeos fue un tiempo que así se le llamó. Entonces, hermano, esto es tremendo. Porque entonces vemos que Dios quitó lo que era humano, no lo que provenía de él. Entonces, hermano, esto está bien hermoso. Esto está hermosísimo porque entonces Dios siempre se ha ocupado de que su palabra no regrese vacía, de que su palabra permanezca íntegra para todos nosotros. Entonces, hermano, esto es bien hermoso, bien aliciente para nosotros que estamos creyendo en la palabra de Dios. Porque no hemos creído solamente, ¿verdad? Porque sí, sino que ha salido virtud de la palabra de Dios para transformar nuestras vidas. Eso sería otra evidencia de que entonces, hermano, estamos cambiando y estamos siendo perfeccionados en Cristo Jesús a través de su palabra. Entonces, hermano, esto me llena de alegría porque entonces no es que a alguien se le ocurrió quitar esos libros por capricho o por despecho, sino que Dios, ¿verdad?, les dio un poquito de revelación como a todos nosotros para poder ir entendiendo otras cosas. Entonces, hermano, esto es hermoso, pero ahora quiero llevarte, mi amado hermano, a otro ejemplo bien hermoso que vamos a ver esto. Entonces, mire, vámonos al Levítico capítulo 12, verso 5. Mira cómo dice aquí, Levítico 12, 5. Si da la luz a una niña, quedará impura durante 14 días, como cuando tienen su menstruación, y luego deberá permanecer por 66 días más purificándose de su flujo de sangre. Levítico, ¿verdad? Son leyes y muchas, ¿verdad?, están segmentadas en leyes humanitarias, leyes de esto, leyes de impureza. Y habla de que cuando una mujer dé a luz a otra mujer, tenía que tener un periodo, ¿verdad?, de impureza 14 días. Eso queda establecido. Pero lo que yo veo aquí es que dice que y aparte 66 días más. Entonces, hermano, esto como que deberíamos de ponerle un poquito de atención, porque me habla otra vez de 66 días más. Entonces, hermano, ¿por qué es de que da 66 días más? ¿Y por qué es de que sucede esto? Porque, amado hermano, la iglesia está dando a luz. Es decir, déjame decirlo un poquito más fácil. La iglesia de Cristo se denomina en la Biblia como una mujer. Entonces, una mujer está dando a luz a otra mujer, que es como en la alegoría, ¿va? Porque vamos a poner un ejemplo. La iglesia de Cristo Nación Santa está tipificada como mujer, juntamente con todo el conglomerado de todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Pero entonces nace una nueva persona, recibe a Cristo como Señor y Salvador, baja las aguas, hay un nuevo nacimiento. Pero entonces ese, aunque sea varón, ¿verdad?, va a ser nacido de nuevo como mujer. ¿A qué me estoy refiriendo? En la manera simbólica a que la iglesia, Dios la mira como una mujer porque es la que se va a casar con Cristo. No estoy hablando que una mujer o un hombre va a cambiar de sexo, ¿verdad?, o de género. No. Sino que hombres y mujeres somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La mujer, es decir, con la que se va a casar Cristo, porque así lo denomina, ¿va? El varón es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, amado hermano, entonces esto es bien importante, porque dice, una mujer, es decir, una iglesia, va a dar a luz a más iglesia, a otra mujer. Y entonces, por lo tanto, va a quedar impura durante 66 días, se tiene que purificar. Entonces, hermano, quiero que acompáñeme, por favor, al libro de Ezequiel para dar ejemplo y darle firmeza a esto. Ezequiel 16:6, mire cómo dice. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí, te dije vive, cuando estabas en tus sangres. Entonces, hermano, como que esa sangre, aquí en el libro de Ezequiel está haciendo referencia a que nació una mujer, hablando de Israel, y cuando nace dice, estaba sucia, porque así nacen los bebés, nacen con flujo de la madre, nacen con flujo sanguíneo.
Entonces le dice, tú estabas sucia en el flujo sanguíneo de tu madre. Entonces cuando vamos al libro de Levítico, ¿verdad? Dice entonces que si estamos sucios de flujo sanguíneo, entonces la mujer se tiene que purificar 66 días. Purificar es un sinónimo de limpiar. ¿Cómo nos vamos a limpiar usted y yo? Por medio de la palabra de Dios. Porque son 66 días más. ¿Cómo me voy a purificar, amado hermano? Con tratamiento de mirra y aceites aromáticos a la par. ¿Cómo me explico un poco mejor? Estamos a lo mejor en una prédica, en una enseñanza, cualquier mecanismo que esté ocupando la palabra de Dios. Y viene una enseñanza, ¿verdad? Que a lo mejor dice, deja de maldecir. Es un ejemplo, ¿va? Solamente. Entonces, la maldición, hermano, es un sinónimo de suciedad en nuestra vida. Porque la Biblia dice, amó la maldición y ésta le sobrevino. Entonces, cuando viene la palabra de nuestro Dios y nos hace comprender que debemos, amado hermano, quitar toda maldición de nuestra vida, tenemos sangre, pero viene la palabra de Dios, viene la mirra y nos empieza a limpiar. Y a la par que nos limpia, no solamente nos va a limpiar eso, sino que ahora nos va a perfumar, siempre y cuando deje de maldecir. Porque ese tratamiento también, como muchas cosas en Dios, es de libre albedrío. Uno mismo va a determinar si se deja lavar o no se deja lavar. Entonces, amado hermano, esto es bien interesante porque entonces viene otra enseñanza. Ahora deja de robar. Y la gente, no, pues es que yo no robo. Pero es que mira, el robar no solamente es que vayas, le pongas la pistola a alguien y le quites sus pertenencias, sino robar es robar amor, robar tiempo, tienes que pagar la luz, deja de colgarte, es que tienes que pagarle bien a tus obreros. Entonces, hermano, como que hay una reestructura y entonces viene esa limpieza, ese tallar de la palabra de Dios con mirra. Entonces eso no es muy agradable. Porque haga de cuenta que si tenemos sangre, vamos a pensar que eso ya se pegó, no está fresco. Porque cuánto tiempo tenemos ya con a lo mejor con una anomalía de estas. Entonces se pegó, entonces nos van a tallar y eso es lo que hace la mirra. Pero vuelvo a repetir, Dios no solamente quiere quedarse con esta parte de, si le pongo mirra y se acabó, no, sino que aparte quiere perfumarte a la vez, para que quedes suave, para que quedes perfumado y perfumada. Entonces, amado hermano, esto está bien interesante porque nuevamente vemos 66 libros, 66 y aquí 66 días, 66 libros. Hermano, esto es bien hermoso. Porque entonces vemos, amado hermano, que Dios estuvo metido en estos 66 libros como quedaron compuestos. Porque déjame darte una nota. La Biblia que nosotros manejamos tiene dos libros que se partieron. Crónicas y Reyes. Samuel también. Perdón, entonces serían tres, ¿verdad? Porque es primero y segundo libro de Samuel, primero y segundo libro de Crónicas, primero y segundo libro de Reyes. Y en la Tanakh, ¿verdad? Que es lo que ocupan los hebreos, ellos no lo tienen así, lo tienen como un solo libro. Pero a nosotros nos llegó segmentado. Y alguien pues dice, no, pero es que le cambiaron a la Biblia. No le cambiaron, solamente que se evidenció el propósito de Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta, entre Crónicas, primero el libro de Crónicas y segundo, hay un cambio de tiempo. Lo mismo en Samuel y lo mismo, ¿verdad? En Reyes. Eso es hermoso, hermano. Entonces Dios estuvo metido ahí. De la misma manera Timoteo. Hay primera carta de Timoteo y segunda carta de Timoteo. Y se evidencia en tiempos diferentes. Entonces, hermano, Dios estuvo metido en esto con 66 libros. Esto es hermoso, porque entonces nos vuelve a evidenciar que la palabra de Dios nos va a limpiar, pero también nos va a perfumar. Y alguien me dice, ¿y eso de qué me sirve? Porque entre más limpio estés, más perfumado estés para el Señor, te vas a poder acercar más a Él. Y si alguien se acerca a Dios, puede pedir lo que Él quiera. Y eso lo vemos en el mismo libro de Esther. Dice que Esther terminó su proceso y se acercó al rey. Como quedó bonita, quedó perfumada, quedó linda. Entonces el rey dijo, está bien, puedes entrar.
¿Y qué quieres que yo te dé? Entonces, hermano, eso debe de ser un aliciente, eso debe de ser un impulso para nosotros de limpiarnos, porque entre más nos limpiemos vamos a poder tener la confianza de acercarnos a Dios y que Él nos conteste, que Él no nos mire de lejos, porque el pecado huele mal, el pecado huele horrible, el pecado no nos deja acercarnos a Dios porque Él es santo, Él es puro, pero entonces el pecado nos impide. Por eso mucha gente que a lo mejor estamos pecando, jole, no puede ser, es que mejor no voy al templo, me siento mal, me siento sucio. Por eso mismo debemos de ir al templo. ¿Por qué? Porque debemos, amado hermano, acercarnos a Dios para que nos limpie por medio de su palabra. Entonces, hermano, esto se está poniendo cada vez mejor. Bueno, eso pienso yo, ¿verdad? Espero que usted lo esté disfrutando como yo. Entonces, aquí queda evidenciado esto de la sangre, 66 días, y qué significa esa suciedad de la sangre, ¿verdad? Ya quedó un poquito más claro. Pero ahora, quiero llevarte, mi amado hermano, a lo que es el candelero de oro. Y lo he hablado muchas veces y en clases también, pero hoy como una doctrina, ¿verdad? Como una clase de doctrina virtual y que el Señor permita que mucha gente lo pueda oír. ¿Con qué fin? No para que seamos famosos y que, no, hermano, con el fin de que mucha gente, cristiana y no cristiana, sepa que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. Que la palabra de Dios la tenemos que escudriñar de manera especial y metódica, porque ahí está escrito lo que nos va a dar vida, lo que nos va a purificar. Entonces, hermano, esto es hermosísimo. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien no está estudiando la Biblia, va a caer en errores garrafales y terribles. Déjeme poner un ejemplo. Acaba de pasar, ¿verdad? Este domingo, un día que pues muchos celebran, ¿verdad? Que es el Día del Padre. Está bien, cada quien puede determinar qué hacer con sus días. Sin embargo, ¿verdad? La Biblia, volviendo a este ejemplo de que en los 66 libros nos van a dar luz, nos van a dar paz, nos van a enseñar, nos van a mostrar el modelo que Dios quiere que usted y yo vivamos. Sin embargo, en la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, y no dice solamente un día. No dice que a la mamá solamente un día al año. Porque, amado hermano, porque ni siquiera es de honrar. Déjeme ser un poquito más claro, ¿verdad? Y espero que alguien no me lo tome mal, pero acaba de salir el Día del Padre, fueron a comer y todo. Yo pienso, ¿verdad? No estoy diciendo que sea así, pero yo pienso y digo, bueno, fueron a llevar a comer al papá. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió ese gasto? Pensemos, ¿verdad? Porque celebran al papá, pero ¿de dónde salió? Bueno, pensemos que a lo mejor sí salió de a lo mejor de los hijos o de la esposa, no del gasto que le da el esposo, porque entonces no, ahí como que hay un problema, ¿verdad? De la misma manera la mamá. Celebran a la mamá, pero generalmente hace de comer ella, entonces ¿dónde está la honra, vaya? Y sin embargo la Biblia nos dice que honremos a nuestros padres y no dice un día nada más, sino todos los días. Entonces, amado hermano, aquel que no escudriña la palabra de Dios va a cometer errores garrafales de tal forma que entonces no va a haber un avance en su vida. Déjame poner otro ejemplo. La gente sigue pensando que Jesús nació en diciembre. Eso es un error rotundo, un error, hermano, muy, 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 muy bárbaro. Porque la Biblia es muy clara y muy específica cuándo, ¿verdad? Están las fechas ahí, tentativas de cuándo nació Jesús. Menos diciembre. Errores garrafales, amado hermano, como que la gente, ¿verdad? Celebra Halloween, celebra esto, celebra el otro, cuando, hermano, está en la Biblia qué debemos y qué no debemos hacer, pero eso surge porque no se le da la importancia que Dios le dio a su misma palabra. Entonces, hermano, cuando vemos este ejemplo del candelero de oro, nosotros nos damos cuenta de que lo hacen de un material. Y el día domingo hablamos que el candelero es figura de la iglesia, pero también figura de la palabra de Dios, figura de Cristo,
figura muchas cosas, porque una alegoría la podemos hacer comparación con varias cosas, no a nada más a nuestra idea, sino comparando piezas con piezas. Entonces, cuando vemos el candelero de oro, Éxodo 25:31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. ¿De qué? De oro puro. Lo que llama un poquito esta situación es que tenía que ser labrado a martillo, es decir, a golpe y a fuego. Entonces, hermano, la palabra de Dios, y así lo dice su palabra, que su palabra es martillo, su palabra es fuego, su palabra es lluvia, su palabra es rocío, su palabra es nieve. Entonces, hermano, esto es bien importante, porque entonces el candelero de oro viene a representar esa palabra, cómo fue hecha. Cómo fue estructurada para que tuviera la firmeza, el poder para hacer cambios en nuestras vidas, para hacer cambios completos, rotundos y completos. Entonces, hermano, esto realmente sí viene a evidenciar muchas cosas. Verso 32, ¿verdad? Estamos 31, 32. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor así en los 6 brazos que salen del candelero. Verso 34. Y la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Aparentemente ahí no dice nada, ¿verdad? Porque pues está como un poquito, pero tenemos que ir haciendo cuentas. Para ir empezando, amado hermano, me gustaría tener una pizarra, pero vamos a tener que hacerlo en la misericordia de Dios. Entendiendo que el candelero de oro tiene una caña central, un brazo central. Ese brazo central se entiende por la palabra de Dios que iba a ser un poco más largo. ¿Por qué un poco más largo? Porque dice que se iba a tener 4. Ahorita le explico eso de los 4. Y a su lado derecho y a su lado izquierdo iba a tener 3 y 3. Es decir, 7 en total. Entonces, cuando habla cuando dice aquí, ¿verdad? De una manzana, en el verso 33, 3 copas de flor de almendro de un brazo, una manzana, una flor y un cáliz. Entonces estamos hablando de que 3 elementos, ¿verdad? 3 elementos, pero porque dice 3 y empieza a decir, dice aquí una flor de almendro, flor, manzana, copa, flor y manzana. Entonces es decir, 3 elementos, pero dice que por 3. Entonces cuando multiplicamos 3 por 3 me da 9. Cuando nosotros multiplicamos 9, ¿verdad? Cuando hacemos esa multiplicación de 9 por 7, ¿verdad? Me dan 9 por 7, 54, más, más los otros 9 extras, ¿verdad? Porque son en la caña central, entonces ya no se va a multiplicar 3, ya no se va a multiplicar 3 por 3, 9, sino que va a multiplicar 12. Entonces, hermano, nos dan una cantidad de 66 libros. Y esto es hermoso porque al momento de ir sumando, multiplicando, nos damos cuenta que desde antes de que usted y yo tuviéramos estos 66 libros, Dios ya había especificado que debíamos de tener 66 libros. Hermano, esto realmente es estupendo. Esto es estupendo porque Dios solamente pudo haber hecho esto. Que 66 libros, hermano, estuvieran escritos aquí. Entonces, hermano, esto realmente es hermoso. Entonces, hermano, creo que no hay otro más que nuestro Dios que haga estas cosas. Porque mucha gente dice que los libros los escribieron hombres y tienen razón. La escritura la compete a cada escritor. Sin embargo, ellos no fueron la mente maestra detrás de esos libros. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel, vemos que se le acercó un ángel a cada uno, un profeta en el Antiguo Testamento, es decir, a Daniel, y un apóstol en el Nuevo Testamento. Se le acerca un ángel y les empieza a dar la revelación que Dios mismo, ¿verdad?, les autorizó a estos ángeles que compartieran. Y que cuando vemos
el método que Dios ocupa, hermanos, es extraordinario porque le dice, escribe esto, no escribas aquello. Es decir, que ellos tuvieron revelación, ellos estuvieron viendo como, lo voy a decir de esta manera para darnos a entender, como una especie de película en estos dos casos. Y que conforme iba pasando la película, los ángeles, ¿vale? Les estuvieron diciendo, no hagas esto, no escribas esto, sáltate esto. Y hermano, eso nos da esa certeza para poder decirle a la gente, sí, la escribieron seres humanos, pero no la inventaron ellos. Yo no me imagino a un Moisés diciendo, es que a mí se me antoja que aquí este libro, um, candelero tenga 66 elementos. Ay, imagínense, voy a hacer multiplicación y división para que me quede perfecto. Yo creo que no tenía tiempo, ¿va? Pensemos que a lo mejor pudo haber tenido tiempo, pero hermano, ¿quién? Y que considera, va, con los 66 libros que usted y yo tenemos. Como que se me hace algo, para mí, ¿verdad? Ilógico que la gente pueda pensar esa idea. Porque hablando de 5000, redondeamos 6000 años después que se cumpla que son 66 libros, hermano, ¿cuánto ha pasado estos libros, este compendio de libros para que haya quedado así? Vemos Esther y hablamos ahí más o menos unos 2500 años y que haya quedado así. Hablamos, ¿verdad? De los panes de la proposición, hablando del pan, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué cosa, verdad? Entonces, 66 libros. Entonces, hermano, realmente tenemos que comprender que la palabra de Dios ahí está la vida, ahí está el alimento, ahí está la revelación, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad. Solamente de ahí. No estoy diciendo que alguien no pueda estudiar maestría, doctorado. Es bueno, es importante hacerlo en este mundo terrenal. Sin embargo, no se va a poder comparar con la sabiduría de Dios. Por poner un ejemplo, el sábado pasado estábamos en nuestro taller, ¿verdad? Seminario, en el centro de estudios, hablando de lo que es los empresarios, los emprendedores. Y en la Biblia viene eso. En la Biblia viene cómo emprender, cómo hacer un negocio, qué hacer, qué no hacer, para que no tenga pérdidas, para que crezca ese negocio. Y volvemos a lo mismo. Estamos hablando estuvimos estudiando un poquito acerca de José como administrador y volvemos a lo mismo. 5000 años, 6000 años que tiene eso y que hoy por hoy sigue funcionando, porque la palabra de Dios no cambia, funciona en todo tiempo y en todo momento. Así lo dice la palabra, mi palabra no pasará. Entonces, hermano, esto es hermoso. Esto es hermoso porque pues nos da la idea, ¿verdad? De que Dios quiere bendecirnos a manos llenas, pero que es como un tesoro, ¿va? Que tenemos que meternos, escarbarle y poderle sacar para poder recibir la bendición de nuestro Salvador. Si nosotros hacemos estos 66 libros, ¿va? Hablando de las cañas y los números y todo, ¿va? Si nosotros hacemos, ¿va? Le quitamos tres elementos, ¿va? Hermano, son 9 por 4, 7, 63 más 3 de la caña central, hermano, nos dan los 66 libros. Entonces, esto, hermano, para mí es un aliciente, pero hoy le quiero compartir un verso más acerca de esto que se añade a nuestro repertorio de enseñanza, se añade a nuestro repertorio de bendición de parte de nuestro Dios para darle más certeza a su palabra. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Hermano, espero que usted lo esté disfrutando como yo, porque déjeme ser aquí un poquito claro con usted y a lo mejor hasta cierto punto ministrarme con usted. Pero cuando a los ministros en el libro de Efesios dice que Él los mandó, Él los constituyó para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y que cuando nosotros vemos versos como Jeremías capítulo 33, ¿verdad? Creo que sí, es ese donde dice, y yo os mandaré ministros conforme a mi corazón que os capaciten, que os enseñen con conocimiento y sabiduría. No se habla, hermano, de que les vamos a enseñar matemáticas, física, química, no, se está refiriendo al conocimiento de Dios y a la inteligencia de Dios.
Cuando nosotros, hermano, vemos el ejemplo del mismo profeta Jeremías que dice que yo estoy en contra de ustedes porque quitan a la gorda, comen a la gorda, le quitan la salea y hacen negocio. Dice, pero no hicieron estas cosas. Dice, no alimentaron a mi pueblo. No le dieron vendaje. Entonces, cosas que deben de hacer los ministros. Pero que una muy importante es alimentar al pueblo de Dios. ¿Cómo alimentamos? Volvemos a ese mismo versículo, ¿va? Que dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salió de la boca de Dios para dictarle a todos esos escribanos, ¿va? A todos esos profetas y apóstoles que escribieron las palabras de Dios. Entonces, como que usted y yo no lo tenemos audible, sino que lo tenemos escrito. Entonces, cada que usted y yo leemos la Biblia, es como si Dios nos estuviera hablando al corazón. Cuando predicamos, cuando enseñamos, estamos oyendo la voz de Dios. Y que cuando nosotros trasladamos la palabra de Dios de manera audible, eso es como si estuviera hablando Dios por medio de vasijas, por medio de instrumentos. No es que seamos algo, sino que Dios, su voz pasa para bendecir a los demás. Entonces, hermano, esto es extraordinario y eso me llena de alegría, porque en un tiempo determinado me preocupé, porque yo decía, es que solamente enseño Biblia y enseño Biblia y enseño Biblia por aquí, enseño Biblia por allá y les explico Biblia por aquí. Y entonces me empecé como que a preocupar, porque dije, a lo mejor los hermanos se van a aburrir. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y yo veía otras iglesias que hablaban de otros libros, que hablaban de esto, que hablaban del otro. Pero dice, pero es que yo tengo que hablar la palabra de Dios. Y cuando uno va entendiendo esto, hermano, espero que pueda disfrutar este versículo como yo en este día. Mire cómo dice. Primer libro de Reyes 10:14. Déjeme tomar un poquito de agua para disfrutar este verso que quiero compartir con usted, que hace un momento el Señor me lo hizo entender, porque muchas veces uno lo puede leer. Y yo lo había leído varias veces, pero cuando viene la revelación de Dios, hermano, uno lo entiende. Entonces déjemelo disfrutar con usted en esta noche, y dice, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Una vez más, 666. Ah, qué cosas, ¿verdad? Pero cuando vemos esto, hermano, quiero disfrutarlo con usted, porque alguien puede decir, es que es el número de la bestia. No, el número de la bestia no le pertenece a él, sino que es un simbolismo que Dios le permitió tener. Pero cuando dice 666, ¿va? Nos vamos al 66, pero mire, ojo con esto, porque yo me lo disfruté mucho, porque mire, dice aquí, que tenía de renta cada año. Es decir, amado hermano, que esos 66 libros vienen a ser una renta para nosotros, porque aquí dice de oro, es que ahí vienen esas comparaciones, de oro, hermano, de oro. Quiere decir que como al candelero de oro puro, ¿verdad, hermano? Cuando vemos a los panes de la proposición dicen que era de pura trigo, no tenía royal, no tenía leudo para que se inflara el pan, sino que no tenía. Entonces, hermano, cosa íntegra. Cuando habla de oro puro es que no tiene otro metal, que en teoría sí tiene, ¿va? Porque no, el oro no puede estar puro porque como que no tiene forma. Pero habla de la pureza del oro puro. Pero entonces cuando vemos que la renta del rey Salomón eran 666, entonces me habla de los 66, que viene a ser una renta para nosotros. Es decir, que entonces viene a ser como una paga para nosotros el estar escudriñando la palabra de Dios. Que viene a ser un aliciente, un pago. No me gusta verlo como un pago, pero como que Dios nos recompensa, esa sería la palabra, por estar estudiando la palabra de Dios. Por estar, hermano, escudriñando la palabra de Dios, porque es increíble que diga aquí 666, pero dice que tenía de renta cada año. Lo mismo allá con Esther, un año, 6 meses y 6 meses, pero aquí dice, en un año, 666. Hermano, esto es hermoso, esto es hermoso, porque si nosotros en numerología vemos los 600, esos 600 estuvo muy apegado a Salomón,
porque dice que tenía 6 escalones, no se quiso asemejar a Dios, su trono tenía 6 escalones, no tuvo 7, tuvo 6, entendiendo que él era un hombre, que él era un ser humano común y corriente. Vemos que después se desvió, pero de todas maneras no perdió su idea de que era un ser humano. Entonces quiere decir, cuando vemos esto, dice, la renta que tenía el hombre Salomón, tratando de los 600, la renta que tenía el hombre Salomón eran 66 libros. Hermano, esto es hermoso. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está metido Dios. En este asunto de los 66 libros, que no, es que entonces si leo los deuterocanónicos, hermano, tú los puedes leer, pero como una historia, como un libro extra, no como la palabra de Dios. Entonces, hermano, esto es hermoso, porque Dios tuvo cuidado de heredarnos 66 libros que vienen a representar su voz. Entonces, hermano, cuando veo esto, yo digo, Señor, realmente tú estuviste en medio de todo esto. A hablar acerca de cómo están estructurados los libros, cómo están estructurados los versos, hermano, ahí también Dios estuvo metido. Alguien puede decir, es que en el original no estaban así. Sí, hermano, lo comprendo, lo entiendo, pero Dios estuvo metido allí. ¿Por qué? Porque vemos que hay un Génesis. Génesis tiene 50 capítulos. Qué maravilloso, hermano. Cuando vemos un Éxodo tiene 40 capítulos. Qué maravilloso, porque todo eso trae una profundidad. Y alguien va a decir, pero es que sí, lo hizo fulano. Volvemos a lo mismo. Dios ocupó gente para que quedara de esa manera. Porque, hermano, también tenemos que comprender que el tiempo ha cambiado. Imagínense que no estuviera segmentado por capítulos. Entonces, hermano, acompáñeme al libro de Génesis. ¿En qué parte? Pues en la parte que dice, y Abraham se fue con su muchacho al monte. Y entonces, no, sería muy impráctico. Sin embargo, Dios no solamente nos dio practicidad, sino que también le dio simbolismo a esto, para que al momento de estudiarlo uno diga, oh, esto es bárbaro. Nosotros podemos ver, hermano, cuando hablamos del número 5, la gracia. Y entonces vemos que en muchos capítulos 5 está mostrada la gracia. Vemos los primeros 5 libros de la palabra de Dios y vemos que está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y que a cada uno se le contribuye a uno de los 5 ministerios. Cuando nosotros nos vamos, amado hermano, a los primeros 5 libros del Nuevo Testamento, de la misma manera. Cuando nosotros nos vamos, amado hermano, al libro número 8 que tenemos en la Biblia, que no es el orden histórico, sino que así Dios le plació para darnos simbolismos, vemos que el número 8, hermano, es Ruth, un reinicio de las cosas. Hermanos, que esto es extraordinario porque Dios en su palabra le dio toda esa sintonía para poder decir, los números coinciden, las fechas coinciden, los simbolismos coinciden. Y hermanos, es una obra, como bien lo dice el libro de Éxodo, ¿va? Cuando dice ahí, harás una obra de artesano. Dios hizo esta artesanía de la palabra para colocarla en el correcto modo, de la manera correcta, con los simbolismos, ideas, para que trasladárnosla a nosotros sea un manjar exquisito y sea edificante para nosotros. Así es que, amado hermano, esto realmente es sorprendente. No tengo otras palabras para decir esto es inaudito, que todo vaya encajando de la manera que Dios quería que encajara. Cuando nosotros nos vamos al libro número 40, nos damos cuenta que es el libro de Mateo, haciendo referencia a que ahí acabó todo y que viene un reinicio, porque el 40 significa prueba. Pasó la prueba a la humanidad, ahora va a iniciar otra época en Cristo Jesús. Hermano, esto es hermoso. Cuando nosotros vemos, amado hermano, el libro de los Salmos, podemos ver que aún en el libro de los Salmos, en la mitad de la palabra de Dios, que es el Salmo 119, perdón, el 118, vemos el 119 y es un libro enorme. Cuando vemos el Salmo 117, vemos que es un pequeño fragmento y que entonces podemos nosotros observar que en Cristo muchas promesas, antes pocas promesas, y lo dice el libro de Hebreos. Ahora tenemos un nuevo y un mejor pacto en Cristo Jesús. Es decir que ahora, hermano, tenemos muchísima más bendición en Cristo Jesús que aún los judíos tuvieron. Bendecimos a los judíos, bendecimos porque de ahí, ¿verdad?, salió para que hubiera salvación en Cristo Jesús. Pero querer ser judío, hermano, se están perdiendo de todas las promesas.
que son en Cristo Jesús. Así es que, amados hermanos, esto a mí me llena de alegría, me llena de entusiasmo para querer seguir aprendiendo la palabra de Dios, para seguir enseñando la palabra de Dios, y que en ningún momento Dios no permita que nos desviemos de dejar de estudiar la palabra de Dios, porque aquí, hermano, Dios estuvo metido para bendecirnos. Dios estuvo aquí metido en estos 66 libros para enseñarnos. Así es que, amado hermano, bendito del Señor, te exhorto, te animo a que estudies la palabra de Dios. Es que, hermano Ulises, me cuesta mucho trabajo. No estoy diciendo que te pongas ahí 3, 4 horas. Empieza con 20 minutos, 15 minutos, cada quien a su ritmo. Pero lo importante es empezar a escudriñar la voz de Dios, es decir, su palabra. Entonces, amado hermano, cuando vi realmente es algo bien hermoso. Porque que en un verso esté el año y el 66, eso, hermano, no es casualidad. Es que el Señor estaba ahí bien pendiente de bendecirnos a usted y yo, que estamos en el final de los tiempos. Así es que, pues, vamos a orar, mis amados hermanos, y que el Señor en su infinita bondad y misericordia, pues nos pueda auxiliar para estudiar su palabra. Oremos, amado hermano, y que el Señor nos dé la gracia para poder tener esa fuerza y poder seguir adelante. Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias porque nos permites aprender de ti, de tu palabra. Enséñanos cada día más. Te damos gracias, Señor, porque estuviste al pendiente de trasladarnos la verdad que es tu palabra. Señor, ayúdanos a poder estudiarla, a poder leerla, a poder regocijarnos en tu palabra. Sé que nuestra carne se revela y que muchas veces no es difícil o no queremos, Señor, pero ayúdanos, porque aquí está toda la sabiduría que nosotros como seres humanos necesitamos. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Tráenos esa revelación, tráenos esa necesidad de querer seguir alimentándonos y que haya grande bendición para cada uno de nosotros. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que se han conectado en este día y bendícelo, Señor, donde quiera que se encuentren, en su casa, en el transporte, donde ellos se encuentren, Señor, bendícelos. Que tu Santo Espíritu esté con ellos y que así como salimos de casa podamos regresar bien a casa. Los que ya estén en casa, Señor, que puedan tener un confort y que todos cuando lleguemos a casa podamos descansar y descansar en la roca de nuestra salvación que es Cristo. Te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo amado. Señor, bendícenos cada día más y que en tu grande bondad y misericordia no se acabe tu revelación, sino que venga cada día más y más y más, para poder bendecir también a muchos otros, no solamente a nosotros mismos, sino poder bendecir a mucha gente que está como nosotros en necesidad, pero que tú nos das ese alimento o esa sabiduría para ir saliendo adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga, nos estamos viendo. Los espero el día sábado en las clases de doctrina y que podamos seguir aprendiendo la palabra de Dios el día domingo y que el Señor en su misericordia nos dé más impulso para pues seguir enseñando la palabra de Dios y que tengamos hambre para poder recibir su palabra. Dios les bendiga, bendiciones, la paz de Dios.